Muy buenas tardes, queridos amigos, socios, simpatizantes, visitantes de Fusenda. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Conferencia Fusenda. Hoy con un invitado especial, simpatizante de la doctrina espírita. Va a ser su primera charla. En estos momentos nos acordamos de una amiga común, Ximena Carvajal, que ya no está con nosotros físicamente, pero que estoy seguro que está con nosotros espiritualmente, quien fue la que nos presentó. Y bueno, que esta siembra de Ximena dure y perdure en Toño, ingeniero Antonio Martínez, que va a ser su primera charla, por el cual pido pues mucho apoyo. Le doy a Toño también las gracias por aceptar esta invitación. A ti. Y bueno, como toda tarea espírita, iniciamos con una oración, por lo cual le pedimos a todo el auditorio, encarnado y no encarnado, que me acompañe de pensamiento y de emoción, de sentimiento, para elevar al plano espiritual esta plegaria, esta solicitud de que nos acompañen, de que presidan esta reunión como lo prometió Jesús: cuando dos o más se reúnen en su nombre, allí estará Él. Y especialmente al guía espiritual de Antonio, para que lo inspire, para que su verbo sea fluido, y a todos nosotros para que seamos un terreno fértil, que esta palabra de Él, cual semilla, pueda germinar en cada uno de nosotros y producir frutos de amor, de simpatía, de esperanza, de fe a esta humanidad que tanto lo necesita. Gracias, Señor, y que así sea. Bueno, Antonio, muchas gracias por otra vez para aceptar esta invitación, y la palabra es tuya. Vale, muchas gracias a ti, Abel, por tu invitación. Y bueno, les pido a todos pues mucha atención y por supuesto un poquito de paciencia. Esta es mi primera vez, así que bueno, estamos un poco nerviosos, pero aquí estamos con mucha fe y con mucho cariño. Esta vez nos tocó pues trabajar el tema del Evangelio según el Espiritismo, el libro de Allan Kardec, el capítulo 10, bienaventurados son los que son misericordiosos. Tema particular que vamos a tratar hoy, reconciliarse con los adversarios. Creo que es un tema que viene muy bien, dada la situación que estamos viviendo en estos momentos tan coyunturales, tan especiales, no solamente por la pandemia, sino también por el paro y todas estas pocas situaciones que nos tienen un poco encerrados y muy susceptibles a rozar, de manera que es importante pues, el tema del perdón en estos momentos, quizás más que nunca. Cuando comencé a investigar el tema, encontré esta imagen con la cual pues, quiero iniciar la conversación, una obra que me pareció muy bonita, y la busca uno en Google y enseguida aparece como una escultura reconciliatoria. Esto me parece muy agradable. Es una obra de Josefina Vasconcelos, quien la hizo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, al saber la historia de una esposa que tuvo que recorrer un país entero para poder reencontrarse con su esposo. La hizo, se conmovió y después le dio una trascendencia tal que dijo, hombre, también es algo que puede no solamente tratarse del reencuentro de dos personas, sino también representa dos naciones que han sido enfrentadas. Entonces, imagínense ustedes, si dos naciones pueden ser perdonadas, pueden perdonarse mutuamente, basados, por supuesto, en tratados y en política, ¿por qué no también nosotros? Podría ser más sencillo, quizás sí, quizás no. Eso es lo que vamos a ver en esta conferencia. Quiero comenzar en la charla como tal, presentando una adaptación que conseguimos acerca de la fábula de Sopo, de la hormiga y el saltamontes. Me perdonan quienes la conocen, pues seguramente algunos la conocerán, que le hice algunos pequeños cambios, básicamente para poder introducir un poco el tema. Bueno, previo al invierno fuerte, las hormigas se encontraban muy laboriosas, como siempre, trabajando, recolectando o recogiendo semillas y hierba y todo lo que les pudiera servir para poder soportar el invierno. El hormiguero quedaba bastante lejos, digamos, de donde ellos se encontraban recolectando, y había un saltamontes quien no hacía sino burlarse, reírse de lo que estaban haciendo porque el saltamontes era flojo. Decía, hombre, hormigas, ¿por qué hacen eso? No se malgasten, no va a pasar nada en invierno. ¿Qué están haciendo? Entonces él decía, no, más bien porque tú no nos ayudas, no nos colaboras,
dado que nos toca caminar tanto para poder llegar al hormiguero de regreso, porque no nos colabora, nos subimos en tu lomo y tú con 2 o 3 saltos ya has llegado al hormiguero y nos has facilitado ese trabajo. Por supuesto, el Saltamonte dijo que no, se echó a reír y dijo que no iba a hacer eso, que él mejor se quedaba descansando y bueno, ellas siguieron trabajando sin ningún problema. Llegó el invierno, por supuesto las hormigas estaban bien acondicionadas con su almacenamiento de comida, pero el invierno trató muy mal al Saltamontes. Frío, hambre, desesperación, pues dijo, bueno, voy a tocar la puerta al hormiguero. Llegó, tocó la puerta y bueno, ahí me detengo porque pudieron haber pasado 2 cosas. Y ahí es donde quiero que nosotros nos visualicemos un poco. ¿Qué haríamos? Abrir la puerta, decir, no, hombre, sí, sigue. Claro que sí, aquí tienes alimento, aquí tienes cobijo, aquí tienes calor. O recordar que en su momento tú no nos ayudaste, no nos colaboraste, te burlaste y la puerta seguirá cerrada. Entonces, hay veces que ya pasando al terreno personal, muchas veces nosotros pensamos que actuamos con justicia, que ante una situación determinada que nos ha ocurrido con alguna persona que nos ha tratado de alguna manera incómoda, le cerramos la puerta y decimos, no, es lo justo, es que ya tú no cuentas conmigo. Y eso es justicia. Hemos sido llamados nosotros a ser justos, a impartir esa justicia. Esa es la pregunta que quiero dejar en el aire. ¿O lo hacemos por venganza? Hay una cosa, hay un hilo muy delgado, ¿cierto? Un límite muy delgado que hay veces que se puede entrecruzar y no ser muy claro. Voy a comenzar leyendo la primera parte del capítulo del libro. Dice, ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario, mientras estás en el camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y que el juez te entregue al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último. San Mateo, capítulo 5, versículo 25 y 26. Fíjense que, bueno, existen diferentes versiones de enseñanza de acuerdo a la versión de la Biblia que estemos leyendo. Sin embargo, el sentido es el mismo siempre. Y fíjense, ahí nos dice Jesús claramente que nos ayuda a resolver, nos invita a resolver el problema de la manera más rápida posible, la manera más efectiva. Ya que, bueno, nosotros como estudiosos de la doctrina espírita sabemos que los rencores pueden ir más allá de la vida material. A veces pensamos únicamente en que tenemos dificultades en esta vida y que los enemigos o los adversarios que tenemos o que encontramos los estamos ganando en esta vida. Y realmente no es así. Venimos de reencarnaciones pasadas en las cuales también hemos cometido errores, hemos ofendido y nos hemos ofendido. Y por eso pasa muchas veces que no tenemos nosotros como claridad o no tenemos concreto el tema del por qué una persona X no nos cae bien o no gusta de nosotros o a su vez o viceversa. Entonces ahí está, fíjense, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último ojo. Ahí nos invita Jesús a resolver el problema y cortar de raíz el tema, ¿cierto? Porque se va a seguir manifestando. Si no lo resolvemos ahora en esta vida que estamos viviendo en este plano, vamos a seguirlo viviendo de aquí en adelante. Entonces, ¿cuáles son los problemas o qué es lo que nos está llevando a nosotros a adquirir esos adversarios, esos enemigos? Si bien, como les digo, somos estudiosos de la doctrina espírita, para los que todavía no están metidos en esto, digamos, y no estén aquí presentes, pues bueno, nosotros creemos en que existen las reencarnaciones y venimos evolucionando de vidas pasadas. Pero tenemos una obligación, una responsabilidad muy grande al precisamente ya ser estudiosos de esta doctrina y parar ese ciclo, terminarlo y por supuesto no ganar los nuevos enemigos. Sería imperdonable que personas como nosotros que estamos estudiando estos temas pues sigamos con la misma situación y obteniendo pues nuevos adversarios. Imagínense eso. Problemas que pueden ser llevados hasta vidas sucesivas o incluso afectar generaciones enteras. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro hogar. ¿Alguien quiere hablar? Pareció, a ver, al final hacemos las preguntas o comentarios. Sí, señor, al final todo, al final todo. Perfecto. Entonces, bueno, estudiando un poco el tema, en particular este párrafo, encontré una referencia interesante y es el libro El ser consciente de Juana de Ángeles, el capítulo 5, Problemas humanos. Quizás algunos de ustedes habrán leído el libro. Ella habla de algo que se llama gigantes del alma. Y básicamente, pues los gigantes más fuertes que tenemos son el resentimiento, celos y la envidia. No, esto se puede resumir definitivamente en el ego. Y no quiero entrar en el terreno psicológico como tal, porque no soy estudioso de la psicología, pero
El ego es importante, digamos, es sano hasta cierta medida porque protege al yo. Pero si nosotros dejamos que el ego nos domine, que nos consuma en un momento determinado el resentimiento, la rabia, el odio, el celo, la envidia, pues vamos a contestar mal, vamos a orar mal, vamos a ocasionar un problema, el cual nos puede terminar generando una enemistad con una persona nueva, o con una persona con la cual ya estábamos con algún roce. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del ego, hay que tener mucho cuidado para que este no nos lleve por delante. Es algo parecido con el estrés. El estrés es positivo en la medida que nos pone alerta, pero como nos domine, pues ya, como decimos coloquialmente en la costa, perdemos el año y vamos a tener problemas mucho mayores. ¿Cierto? Entonces es muy importante el manejo del ego. Los invito pues, a que leamos este libro y manejemos el tema. Continuando con el Evangelio, dice este siguiente párrafo. En la práctica del perdón y la del bien en general, más que un efecto moral, también hay un efecto material. Se sabe que la muerte no nos libra de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen muchas veces con un odio más allá de la tumba a aquellos a quienes han conservado rencor. Por esto el proverbio que dice, muerto el perro, acabada la rabia, es falso en cuanto se aplica al hombre. Entonces, señores, sí, definitivamente está claro que venimos cargando un karma, venimos cargando una serie de experiencias pasadas y tenemos en ellos, hemos hecho cosas que de pronto en este momento no nos acordamos. La vida material nos permite recordar qué pasó en las vidas anteriores, pero tenemos esa carga con nosotros, sabemos que es así. Entonces, como tal, es importante que paremos el ciclo porque estos espíritus muy fuertes, muy vengativos, van a continuar acompañándonos a nosotros en nuestra vida material. E incluso después de desencarnados también van a estar ahí presentes, inundándonos ideas, obsesiones. Ahora voy a hablar un poco del tema de la obsesión. Y como tal, pues se complica un poco la situación si nosotros no resolvemos las cosas estando en vida. Tenemos la posibilidad de enfrentar a la persona, de conversar con ella, de llegar a acuerdos para poder resolver el problema. Al final les puedo dar algunos tips para poder trazar, digamos, una hoja de ruta para poder, pues, eh, llegar a un acuerdo o llegar tanto a perdonar como ser perdonados. Es importante eso. Está comprobado a nivel psicológico y a nivel mental y espiritual que reconciliarse aligera nuestras cargas. Los que hemos tenido la oportunidad de recibir un perdón o de perdonar, cosa que es bastante difícil y yo, pues, en mi experiencia personal, pues el perdón para mí es un tema bastante complicado. Sin embargo, estoy en ese aprendizaje. Pero está comprobado que cuando tú recibes el perdón, tú te sientes más ligero, inclusive lo sientes físicamente. Eso es algo que tiene una comprobación científica a través de la psicología. Entonces, nosotros estamos demostrando amor no solamente hacia la persona que perdonamos o que nos perdona, sino también hacia nosotros mismos. Recordemos que nosotros estamos en una constante evolución. En el uso de la doctrina estamos en constante evolución. Y como tal estamos demostrando amor hacia nosotros mismos a través del perdón. E incluso hacia el perdón con nosotros mismos. Hay veces que nosotros también tenemos que autoperdonarnos. Continuamos con el libro un poco. El espíritu malo espera que aquel a quien quiere mal esté encadenado a su cuerpo en menos vivo, para atormentarle más fácilmente y perjudicarle sus intereses y en sus efectos más íntimos. En este hecho ha de verse la causa de la mayor parte de las obsesiones, sobre todo de aquellas que presentan cierta gravedad, como la subordinación y la posesión. Entonces miremos que cuando nosotros ofendemos a una persona, nosotros nos ganamos un enemigo, no solamente lo estamos haciendo para con nosotros, sino que también ahí estamos afectando a nuestra familia, sus afectos más íntimos, nuestras amistades, posiblemente nuestros hijos, nuestros padres, nuestros allegados. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, cómo nos comportemos, cómo contestemos. Hay veces que es mejor echarse a un lado, dejar pasar las cosas y no entrar de pronto a conflictos que no son necesarios, porque realmente ganarse enemigos es algo muy fácil. Entonces, esa es la invitación. El obsesado y el poseído son casi siempre víctimas de una venganza anterior, a la que probablemente dio lugar con su conducta. Dios lo permite para castigarles del mal que ellos mismos han hecho, o si no lo han hecho,
por haber faltado la indulgencia de la caridad no perdonada. Conviene, pues, desde el punto de vista de su futura tranquilidad, reparar lo más pronto posible los daños que se han podido causar al prójimo, perdonar a sus enemigos con el fin de desvanecer antes de morir todo motivo de disensiones y toda causa fundada en animosidad anterior. Por este medio de un enemigo encarnizado en este mundo, puede uno hacerse un amigo en el otro. Al menos el buen derecho está en su parte. Y Dios no deja merced de la venganza ajena el que perdona. Miren, este párrafo tiene varias cosas importantísimas, ¿sí? Primero, que Dios nos está dando una oportunidad. Efectivamente, nosotros pasamos una serie de pruebas con el fin de evolucionar. Y entre ellas, pues no siempre las cosas salen bien. En vidas anteriores posiblemente hemos cometido errores, posiblemente no, seguramente hemos cometido errores, con personas hemos sido injustos como tal. Y esta es una oportunidad que nos está dando Dios en su infinita bondad, en su justicia. Nos está dando esta oportunidad para poder parar ese ciclo y poder evolucionar. Evolucionamos nosotros y también colaboramos con la evolución de la persona con la cual tenemos esa diversidad. Aquí comenta, posiblemente este enemigo encarnizado puede hacerse amigo en el otro. En este mismo plano, por un plano en la siguiente vida. Por lo menos, y ahí meto yo un poco el tema personal, por lo menos que no nos afecte, que no le afecte a esta persona en nuestra presencia, ¿cierto? No necesariamente una amistad. A veces dice, hay una frase muy conocida acá que dice, perdono pero no olvido. ¿Listo? Okay, perdonaste pero no olvidaste, pero es importante que ese recuerdo sea con total neutralidad, sin ningún tipo de rabia, de enojo, porque realmente ahí no habría un perdón. Entonces también nos está invitando a reparar lo más pronto posible los daños que se han podido causar. Es preferible atacar el problema enseguida, si nos damos cuenta que sí, porque con el tiempo se va a presentar. Ahora bien, como les comenté al principio, y nadie es ajeno a eso, estamos viviendo un momento muy coyuntural en nuestra existencia. La vida está siendo Toño, llevada, ¿sí? yo creo que se te oye mejor cuando te alejas que cuando te acercas. No sé por qué. Dale para ¿Así? sí, que cuando, sí, porque parece que cuando te acercaras se disminuyera el sonido. Bueno, bueno. Inténtalo para ver, yo te sigo diciendo. Bueno, perfecto. ¿Cómo estamos ahí? Bien, bien. Estamos, bueno, perfecto. Bueno, como les comentaba, estamos en un momento bastante complicado, bastante coyuntural, en donde la vida sin ánimo de ser fatalista, muchos de nosotros hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, o tenemos gente conocida bastante grave debido a la pandemia. Entonces, es el momento de reflexionar acerca de esas deudas que tenemos, de esos conflictos que tenemos con las personas que hemos tenido inconvenientes, ya sea producidos por nosotros o sea producidos por ellos, da igual. Igual el tema tenemos que resolverlo. Entonces, es más sencillo hacerlo ahora, definitivamente, que posiblemente si esta persona ya ha desencarnado, porque se enfermó y falleció. Que no nos quede a nosotros esa inquietud de no haber resuelto la situación ahora mismo y dejarla para después va a ser más complicado. Sí se puede también obtener el perdón y ahí el libro hablará un poco de eso, ahora les comento, pero definitivamente hay que atacar el tema y miren que Jesús nos invita, se lo digo, me invita a resolver el tema con mucha prontitud. Miren, precisamente, cuando Jesús recomienda reconciliarse lo más pronto posible con su adversario, no es solo con la mira de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sino que también con la de evitar que se perpetúen en la existencia futura. Él dijo, no saldréis de allí hasta que paguéis el último, es decir, satisfecha completamente la justicia de Dios. Entiendo lo que hemos comentado, es necesario y es la orden, es el consejo que nos da Jesús, resolver el problema lo más pronto posible en la existencia actual para no hacerlo perpetuar en existencia futura. ¿Cierto? Eso es la justicia que Dios nos da, una oportunidad que Dios nos da. Hay una referencia, bueno, hablamos un poquito acerca del tema de las obsesiones. En el libro de los Espíritus, capítulo 9, intervención de los espíritus en el mundo poseídos, habla acerca de la oración. La oración es un medio eficaz de curar la obsesión. Para todos es un poderoso auxiliar la oración, pero saber que no basta murmurar algunas palabras para lograr lo que se desea. Dios asiste a los que practican y no a los que se limitan a pedir.
Preciso es, pues, que el obsesado haga por su parte lo necesario para destruir la causa que en sí mismo atrae a los espíritus malos. Fíjense, y ahora a ver qué mencionaste a Ximena. Ximena, con ella alguna vez hablé del tema del perdón. Cuando la persona no necesariamente no estaba desencarnada, pero se encontraba a una distancia a la cual yo no podía hablar con ella. Eh, ella me comentaba que en esos momentos es importante hablar o invocar a los espíritus guías. Déjala así, déjala así ya. ¿Perdón? Invocar a los espíritus guías de esta persona y también, también al mío, e imaginar mentalmente una reunión con ellos de manera que puedan interceder para poder conseguir el perdón de alguna forma o obtener el perdón de alguna manera. Eso es un método que aconsejo que ella me comentó y efectivamente así lo hice y me funcionó bastante bien. Y puede ser útil para esos casos en los cuales ya la persona pues, no se encuentra o posiblemente pues, no esté a nuestro alcance. Aunque lo preferible es resolver en vida estos temas. Importante este diálogo entre Jesús y Pedro acerca del perdón. En Mateo capítulo 18, versículo 21, es famoso. Dice, en la pregunta de Pedro, está la comunidad entera cuestionando sobre el tema del perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Voy a leerlo mejor acá. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Me perdonarás no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Aquí tenéis una máxima de Jesús que debe llamar vuestra atención y hablar muy alto a vuestro corazón. Fijaos en esas palabras de misericordia de la oración tan sencilla, tan resumida y tan grande en sus aspiraciones que Jesús hace visible. Encontraréis siempre el mismo pensamiento. Jesús, el justo por excelencia, responde a Pedro, tú perdonarás, pero sin límites. Tú perdonarás siempre que ofensas te sea hecho. Tú enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismo y le hace invulnerable contra el ataque, los malos procederes y las injurias. Serás benigno y humilde de corazón, no midiendo nunca tu mansedumbre. Tú harás, en fin, lo que desees que el Padre Celeste haga por ti. ¿No tiene Él que perdonarte muy a menudo y cuenta acaso el número de veces que su perdón desciende en nuestras faltas? Escuchad pues esa respuesta de Jesús y como Pedro aplicáosela, perdonad, ser indulgentes, caritativos, generosos, amigos de Dios. Dad porque el Señor os dará. Perdonad porque el Señor os perdonará. Bajaos porque el Señor os levantará. Humillaos porque el Señor os hará sentar a su derecha. Entonces, señores, importante. En esa pregunta que Pedro hace frente a la comunidad entera cuestionando el tema del perdón, ¿cuántas veces debemos perdonar? Fue la pregunta que me hizo. 7 veces, hasta 7 veces. Pedro dice, bueno, ya, bueno, eso supera el número que en esa época, propio de la enseñanza judía, era el número 3. Ya con 7, pues superó el 3 pues, bastante. Ese número 3 está referido en la Misná para el perdón otorgado por Dios sobre el mismo pecado, ¿cierto? Así como las 3 veces que ante testigos se debe pedir perdón por una ofensa. Esa es la ley en esa época. Ya la insinuación de 7 veces era una insinuación bastante alta, era un poco más del doble, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué dice Jesús? 70 veces 7. Lo cual quiere decir siempre. Siempre. Entonces, a eso es lo que nos invita Jesús nuevamente. Y nos da con esa palabra de ejemplo. En el Evangelio sobre el Espiritismo, en el capítulo 10, esos 14 también menciona un poco, y es una referencia que quiero traer acá. Dice, id, amigos míos, estudiad y comentad estas palabras que dirijo en parte de aquel que desde lo alto de los esplendores celestes tiene siempre la vista dirigida hacia nosotros y continúa con amor la tarea ingrata que empezó hace 18 siglos. Perdonad, pues, a vuestros hermanos, como tenéis necesidad de que os perdonen a vosotros mismos. Si sus actos os han perjudicado personalmente, mayor motivo tenéis para ser indulgentes, porque el mérito de perdón es proporcionado a la gravedad del mal. No habría ninguno en perdonar los daños de vuestros hermanos si son los suficientemente pequeñas heridas. Un mensaje para nosotros, espiritistas. No olvidéis nunca que tanto en palabras como en acciones, el perdón de las injurias no debe ser una palabra vana. Si os llamáis espiritistas, sedlo pues. Olvidad el mal que os han podido hacer y no penséis sino en una cosa, el bien que podáis hacer. El que ha entrado en este camino no debe separarse de él ni con el pensamiento, porque sois responsables de vuestros pensamientos, que Dios conoce.
Haced pues que estén despojados de todo sentimiento de rencor. Dios sabe lo que mora en el fondo del corazón de cada uno. Feliz pues aquel que todos los días puede dormirse diciendo, nada tengo en contra. Fíjense ustedes la responsabilidad que tenemos nosotros. Definitivamente tenemos que dar, perdonar y tratar al máximo de evitar que los actos de los demás nos perjudiquen o nos ofendan y nosotros también, a su vez, que nuestros actos no ofendan a los demás. No es fácil decirlo, no es algo sencillo porque somos seres imperfectos, estamos en un planeta de imperfección. Y como tal tenemos al señor ego, al gigante del alma que mencioné anteriormente, pues ahí pendiente, ahí presente. Y culturalmente somos muy dados a responder, no a dar la última palabra, ¿cierto? Y resulta que no. La invitación es que dejemos pasar de largo las cosas que vemos que nos perjudican y debemos tratar de siempre de manejar no solamente nuestros actos, sino también nuestros pensamientos de una manera coherente, sin necesidad o tratando al máximo de no ofender a los demás. ¿Por qué? Porque nos estamos ganando posiblemente en cualquier tontería a algún enemigo. Ahora bien, ahí menciona, el mérito del perdón es proporcionado a la gravedad del mal. Efectivamente, hay cosas que son muy fáciles de resolver, pero seguramente hay perdones y cada uno de nosotros tendrá en nuestro corazón, en su interior, algunos perdones que no son tan sencillos, que no son tan fáciles de trabajar. Inclusive pueden no terminar dándose en esta vida material y tendrán que pasar a la siguiente para seguir trabajando. Pero hagamos el deber, hagamos lo posible de avanzar, de evolucionar, de brindar amor y de resolver lo más posible resolver. Eh, Ahora bien, tenemos que analizar muy bien las cosas. Como les dije anteriormente, hacer una hoja de ruta realmente de lo que ha pasado con esas personas. Analicemos que cuando una persona nos hace el mal, pueden darse dos situaciones, por equivocación o que haya efectivamente una intención. Entonces, por equivocación a todos nos ha pasado. Todos nos hemos equivocado, todos hemos dicho algo que no debimos decir en cierto momento, todos hemos recibido mal un comentario en cierto momento, todos hemos obtenido adversarios de una forma por cosas que realmente no son tan importantes. Entonces, digamos que ese por equivocación lo podemos pasar por alto de una manera, entre comillas, muy fácil, ¿cierto? Ese tipo de casos no es necesario. Ahora bien, con intención, investigando un poco, encontré una analogía, la analogía del ciego. Decía, si el ciego nos golpea con el bastón mientras camina, ¿nos sentiríamos ofendidos? Claro que no, ¿cierto? Aún sigo pasando por ahí con un bastón y me golpean la pierna, yo no me voy a sentir ofendido por eso. No me voy a ganar un enemigo por eso, ¿cierto? ¿Lo perdonamos? Claro que sí lo perdonamos. Ahora bien, si una persona nos hace daño y ofende con intención, puede esta persona no estar enferma físicamente, pero sí enferma del alma. Es bien sabido que existen enfermedades mentales, enfermedades espirituales, neurosis y cosas así que realmente no sabemos. Nosotros no sabemos la persona que está allá afuera, que nos encontramos y posiblemente nos conteste mal o nos haga algo negativo, que siente esa persona internamente, o qué enfermedad mental o espiritual tenga, ¿cierto? Porque si perdonamos al ciego, ¿por qué no perdonamos también en los casos? Fíjense, al ciego porque lo vemos que está ciego y no puede sino dar con el bastón ciegamente. Pero posiblemente una persona que aparentemente no tenga nada físico puede tener algo mental o puede tener algún tema espiritual. Entonces también esas personas son dignas, por supuesto. A veces la persona que sufre del alma lo hace en su soledad. Sufre más que la persona que tiene problemas físicos. En ocasiones no es consciente que tiene este tipo de problemas. Hay que analizar muy bien cada situación. Aquí, bueno, dejo algunos enlaces que, bueno, cuando ya Abel pues comparta las diapositivas, pues ahí van a estar. Una conferencia muy interesante de Confecol, El Poder Terapéutico del Perdón. Y este libro en particular que recientemente encontré, que se llama Perdonar para Sanar, ya no es un libro espírita, es un libro más psicológico, de Pina Nieto, y quise traerles esta siguiente diapositiva en la cual a manera práctica pues nos invita o nos enseña pues cómo manejar el perdón de una manera pues más real. Entonces hay una serie de ejercicios que podemos hacer. Primero, realice un balance personal mental. Para escrito de las personas que no han entendido y quisiera perdonar. Yo diría, bueno, listo, hagamos la lista de esas personas que nos han ofendido y también hagamos la lista de los que nosotros hemos ofendido. Porque seguramente también nos acordamos de nosotros. Y tracemos esa lista de chequeo para comenzar a trabajarla desde ya.
No esperemos más, trabajemos en la vida. Y ante esas ofensas recibidas, implemente una hoja de ruta. Sintamos el dolor, reflexionemos, meditemos y démosle valor con una proporción adecuada. Fíjense, esto es importante porque posiblemente nosotros en su momento nos ofendimos mucho por algo que nos ofendió con una persona, pero pasados los años decimos, oye, qué tontería, si realmente no daba para tanto, ¿cierto? O sea, que ya el valor de esa ofensa ya no es tan grande, ya el dolor no es tan grande, no es tan fuerte. Entonces, definitivamente, eso nos puede facilitar el enfrentarnos a esta persona, a conversar y, por supuesto, perdonarla o recibir perdón de parte de ella. También es importante el tema de la automotivación. Repetir frases positivas, que es el ejemplo de perdonar. Hoy me he decidido perdonar, llenarme de amor. Me doy el regalo de liberarme del pasado. Mi cuerpo sana en la medida que mi corazón lo hace. Acepto que nadie es perfecto y raro es humano. Acepto mis errores. Y ahí también, intrínsecamente, nos estamos perdonando nosotros. Quiero traer esta oración porque, como les digo, cuando ya un espíritu desencarna, pues es un poco más complicado porque no se contacto directo, esa conversación directa. Sin embargo, la oración es provechosa. La caridad hacia nuestros enemigos debe seguirles hasta más allá de la tumba. Es preciso pensar que el daño que os han hecho ha sido para nosotros una prueba que ha podido ser útil a nuestro adelantamiento. Si hemos sabido aprovecharnos, para condición, puede aún ser más provechosa que las aflicciones puramente materiales, porque el valor y a la resignación nos ha permitido unir la caridad y el olvido de las ofensas. Bien, entonces una oportunidad que tenemos, ¿cierto? Esta es una prueba también que tenemos y definitivamente está en nosotros saber aprovechar o no el perdón como una oportunidad de evolución espiritual. La oración como tal dice, Señor, os habéis dignado llamar antes que a mí el alma de, yo le perdono el daño que me ha hecho y sus malas intenciones de Señor. Que de ello tenga arrepentimiento ahora que ya no tiene las soluciones de este mundo. Que vuestra misericordia, Dios mío, se extienda sobre él y alejar de mí el pensamiento de alegrarme de su muerte. Si le hice mal, que me lo perdone, así como yo olvido el que me haya hecho. Entonces, señores, con esta diapositiva pues terminamos la conferencia de hoy. Me gustaría escucharlos. Si hay alguna pregunta o comentario, pues es bienvenido. ¿Listo? Señor. Bueno, muchas gracias, Toño, por esta presentación. Pues la verdad, el sonido por alguna razón se apagaba. Ahí más adelante te voy a proponer un ejercicio, ¿oíste? Ya, Para ver si dale. podemos hacer la grabación nuevamente, ¿oíste? Dale, no hay lío, claro que sí. Porque Claro creo que el sí. sonido no fue el mejor y no vale la pena que quede así en nuestros archivos, ¿oíste? Así que yo te voy a pedir el favor de que nuevamente hagamos la grabación, sea en un espacio que tengamos acá en esta plataforma o que tú bueno, lo ponemos de acuerdo después. Claro, De claro, en todas YouTube lo formas, podemos hacer. Claro que de sí. todas formas, por supuesto que con las diapositivas fue entendible lo que ibas diciendo, no siempre tus palabras se oyeron bien. Entonces, bueno, pero de todas formas es el mensaje en este momento que creo que nos sirve a todos. Me parece importante Jesús, que es nuestro guía, el guía de todos los cristianos y el guía de los espíritas, que él simplemente no vino a traer un mensaje, y en este caso la recomendación que le hizo a Pedro, que tú muy bien nos trajiste esa conversación, sino que él lo ejemplificó, y esas personas que se portaron mal con él, porque, a ver, no podemos evitar crear enemigos. Jesús no pudo evitar crear enemigos, pero no debemos convertirnos en los enemigos de nadie o que alguien se vuelva enemigo nuestro. Es decir, nosotros tener animadversión, rabia por otra persona. Jesús no le hizo mal a nadie. Lo que pasa es que él fue
un representante de Dios y tenía que decir la verdad. Y le dijo la verdad a muchos abusadores de su tiempo, ¿verdad? Y eso lógicamente que no gustó. Entonces, él no fue enemigo de nadie, ¿sí? Él hizo enemigos gratuitamente, ¿ya? Pero vemos sus últimas palabras precisamente en la cruz, ¿sí? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Entonces, él antes de desencarnar ya estaba pidiendo perdón a Dios por todos nosotros, ¿verdad? Que en ese momento estábamos ahí juzgándolo, condenándolo por la verdad que le había dicho a todo el pueblo. Entonces, Jesús dio el mensaje y lo ejemplificó, que creo que es lo valioso, ¿verdad? Lógicamente que con ese ejemplo, muchos otros, incluso los mismos apóstoles que en su momento tuvieron temor, como Pedro, por ejemplo, que lo negó porque en ese momento se llenó de temor, quiso salvar su vida. Todos, la mayor parte de los apóstoles entregaron su vida, dando testimonio de ese valor y también perdonando a esos enemigos, ¿verdad? Entonces, nosotros posiblemente no nos granjeemos las enemistades que se ganó Jesús, pero es inevitable, no le podemos caer bien a todo el mundo y muchas personas hay abusadoras todavía en este planeta y posiblemente muchas personas nos hayan lastimado en la vida, pero la receta es la misma, ¿no? No cargarnos con esas vibraciones negativas. Fíjate lo que tú decías, ni siquiera con el pensamiento, ¿verdad? Porque a veces tenemos esos diálogos mentales, esas peleas mentales, esos rounds mentales con aquellas personas que no nos hicieron bien, y eso no lo podemos permitir, ¿verdad? Debemos cortar el mal por la raíz, como decías tú, ¿verdad? Me gustó esa expresión, hay que cortar el mal por las raíces, es el perdón inmediato. Y también muy importante, muy interesante, esas recomendaciones que nos diste al final de esas listas. Aquí nos dicen, el ejemplo de la imagen del ciego fue excelente. Esa lista que nos hiciste de recomendaciones, quiero decirte que yo la puse en práctica en alguna ocasión, porque todos tenemos nuestros momentos de oración, ¿verdad? Yo veía en esa lista a esas personas que me habían hecho algo y indudablemente funciona porque en ocasiones posteriores me encontré a alguna de esas personas que habían cometido conmigo injusticia. Lógicamente que también deberíamos hacer una lista de las personas a las que nosotros le hemos cometido injusticia, ¿sí? Sí, claro. Sí, porque no solamente es perdonar, sino también pedir perdón, así sea mentalmente, así no lo tengamos de frente. También tenemos que hacer ese ejercicio de pedir perdón por aquellos con los que fuimos injustos en algún momento y no se lo dijimos. Entonces, lo pude comprobar y de verdad funciona porque lo que sentía antes cuando me encontraba a esas personas, antes de orar por ellas, era diferente lo que sentía después. Es un sano ejercicio. Correcto, sí. Mencionaste ahorita el tema de esos conflictos mentales que tenemos y definitivamente la mente es lo más difícil de controlar. Y fíjense que nosotros cuando tenemos un enojo o deseamos o lanzamos algún pensamiento negativo hacia una persona, realmente esa persona ni se entera. Realmente el daño termina siendo para uno. Uno es el que se daña el día, uno es el que se daña el momento. ¿Sí? Entonces, y la persona sigue tan campante. Así que la intención es a controlarnos todos y a mantener una coherencia entre nuestras palabras, pensamientos y acciones. Está lo complicado. Pero sí, sí se puede. Bien, ¿alguien más que quiera dar su concepto, su participación, su opinión sobre este tema? Una pregunta o algo que quiera decir sobre esta charla de Antonio Abel, Martínez.
Abel, Te estamos viendo y oyendo, Flores. Cuéntanos. me acordé de una conferencia que dio Aldo, parecida a la que este conferencista nos ha dado, muy interesante, que cuando tenemos que perdonar, hay que perdonar cuantas veces sea necesario, porque ya no estamos en la época de hace 2000 años que 70 veces 7, porque ahora es diferente, la gente es diferente, las almas están más evolucionadas y uno está en un círculo muy pequeño de que no puede estar con el vecino, con el de al frente. Entonces, perdonar cuantas veces sea necesario. Y lo que pasa es que Jesús simplemente estaba respondiéndole porque el que le planteó el número fue el propio Pedro, ¿sí? Pedro, sí. Él fue el que le planteó el número, que si había que perdonar hasta 7 veces, pero realmente con ese 70 veces 7 veces, él lo que quería decir es que era ilimitado ese perdón, ¿no? Correcto. Infinito. Infinito, así es, Patricia, infinito, infinito. Sí, en nuestro estado o grado de evolución es un poco difícil o muy difícil. Sin embargo, allí está la situación, puesto que así como el amor es una ley, el perdón es una ley. Hemos estado enriqueciendo todos nuestros estudios con unas relatorías de libros, y vemos cómo nuestra hermana Johanna Ibáñez nos trajo la relatoría del libro Parias en Redención. Dos espíritus que en 3 reencarnaciones, o en 2 encarnaciones anteriores, estuvieron disputándose unos a otros, ¿verdad? Mientras que estaban encarnados. Después, cuando uno desencarnó, atacó al otro que estaba encarnado. Luego, cuando el otro partió, entonces fue lo contrario. El uno hizo de víctima y el otro de victimario. ¿Y cómo terminó el asunto? Pues tuvieron que venir como siameses en su última reencarnación, precisamente para comprender la necesidad del perdón. Se tenían que necesitar ellos. Uno veía y el otro oía, ¿sí? Entonces eran necesarios, y en esa encarnación pues se terminaron queriendo, y uno murió antes que el otro, y el otro prácticamente murió de tristeza porque este hermano siamés había partido antes que él. Entonces el perdón es una ley, así como el amor, ¿sí? Y si no, como tú muy bien lo explicaste, si dejamos eso para después, si no cortamos el mal en su raíz en el sentido positivo, a través del perdón, pues postergaremos, ¿verdad? Ante la justicia divina nadie huye, no nos podemos ir para otro planeta, porque tenemos una sola casa que es el universo, ¿cierto? Ante eso nadie puede huir. Entonces es mejor hacerlo desde ya, y es mejor hacerlo de buenas maneras. No sé si quería decir otra cosa, Patricia, que de pronto te corté. A ver. Roger, dale, Roger. Sí, el Maestro Jesús, de sus grandes enseñanzas, nos dejó aquel que llegó a ofrecer esas ofrendas al altar, pero ese ser no estaba adecuado para tener esa actitud. El Maestro en esa parábola pues dice: deja la ofrenda ahí y deja reconciliarte con tus adversarios, precisamente para que tú seas libre. Es cuando uno debe de perdonar. Otra cosa, si nosotros no perdonamos, automáticamente nos convertimos en autoobsesores, porque el primer obsesado es el obsesor. Cuando se va llenando de resentimiento, va agotando todos sus sentimientos, y es cuando él comienza a lanzarse contra aquel que le hizo daño. Tenemos que buscar el perdón antes de realizar esas actitudes
que nosotros conllevamos muchas veces y todavía estamos en esas mismas latitudes, con ese odio, con esos resentimientos, con el sed de venganza, porque todavía el estado espiritual de nosotros todavía está muy bajo. Y por eso es que vemos el mundo convulsionado como está hoy en día, lleno de odio, lleno de disensiones, el uno contra el otro. Los adversarios aquí en Colombia estamos viendo tantos ejemplos con estos señores que nos gobiernan. Entonces, si no le ponemos atención a estas enseñanzas del Maestro Jesús para aplicarla como Él nos las dejó, seguiremos por mucho tiempo con estas falencias, con estas negatividades espirituales que están dentro de nuestro corazón, nuestra conciencia. Y así es que podemos nosotros también salir de ellos dejando esas actitudes vengativas. Y eso es lo que nos lleva actualmente con esta situación tan todavía de atraso espiritual en que nos encontramos hoy en día. Gracias. Bien, Roger. Toño, no sé si quieras hacer una reflexión sobre todo lo que han dicho acá los... Quiero hacerte un comentario, perdón. Elba. Sí, pues yo pienso que Dios en alguna forma le pone a uno frente a la persona que le ha hecho mucho daño para que uno la perdone. Yo he visto, tengo testimonios de esto y sé que Él lo coloca a la persona para que la persona perdone a esa otra persona que le hizo tanto daño. Entonces, ahí es donde yo pienso que la persona debe reaccionar y decir, como dijo Toño, yo perdono, repetirse mentalmente, yo voy a perdonar, me voy a sentir bien y mi alma se va a sentir feliz porque voy a perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño. Exactamente, esa es la otra mejilla de que habla Jesús. La otra mejilla no es que te peguen, la otra mejilla es la otra actitud que debes tener con aquel que te hizo un daño. Si le puedes hacer un bien, mejor, ¿verdad? Que hasta allá debemos llegar. Pero, porque como lo decía Toño en esa parábola de que reconcíliate con tu enemigo, porque si no, él te lleva donde el juez y el juez te llevará a la cárcel, y de ahí no saldrás hasta que pagues el último óbolo. Lo que quiere decir es que precisamente que te liberes, porque el odio encadena y el amor y el perdón liberan. Dale, Toño, ahora sí puedes. Creo que Marta había alzado la mano. Sí, quiero hacer un comentario de una frase espírita que dice: los enemigos del ayer son los familiares de hoy y los enemigos de hoy serán nuestros familiares del mañana, pero serán nuestros familiares del mañana si no nos perdonamos ahora, porque si nos perdonamos ahora ya no tenemos ninguna deuda con ellos, ni ellos con nosotros, porque se programa entonces la reencarnación con ellos para que venga el convivir y el perdón. Y si no, hasta llegar hacia mes, entonces no sé qué preferiremos. Gracias. Sí. Gracias por esa frase. Es cierto, para eso son las familias. Las familias estamos reunidos precisamente, tenemos tantos choques por eso, porque realmente tenemos muchos conflictos que vienen inclusive de vidas pasadas. Y ahí es donde está el reto, ¿cierto? Entonces, bueno, la manera de conclusión, Abel, y gracias. Pienso que más que conclusión, compromiso que nos queda a todos es precisamente llevar a cabo esos perdones a través de un método como estas listas que ya tú lo has comprobado y sabes que funciona muy bien. Y precisamente a esa lista de personas coloquémosle al lado qué fue lo que pasó, en qué fecha pasó más o menos y qué fue lo que ocurrió. Y analicemos de una manera objetiva si realmente eso tuvo o no tuvo la trascendencia que en su momento le dimos. Si pasó hace años, posiblemente nosotros no éramos tan maduros como lo somos ahora, posiblemente no conocíamos la doctrina espírita como la conocemos ahora, de manera que hay que aprovechar este momento para poder ya evaluar la situación de una manera objetiva. Y también, como lo comentó Abel, no solamente lo que a nosotros nos han hecho, sino también lo que nosotros hemos hecho. Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos cuándo hemos fallado. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Hoy día que existen estos medios sociales, estos medios tecnológicos, pues es mucho más sencillo poder ubicar a las personas con las cuales hemos tenido
o no podemos pues, vernos cara a cara, pero sí podemos pues localizarla de alguna forma, escribirle algo y bueno, si habrá momentos en los cuales o habrá ocasiones en las cuales no tendremos el perdón, pero por lo menos nos queda esa conciencia tranquila de que hicimos lo posible por parte nuestra, ¿cierto? Sí, Toño, y eso es un tema importante porque muchas veces hemos sabido con los libros espíritas, las narraciones de estos espíritus que se han hecho espíritas en el más allá, algunos que lo fueron desde su última encarnación, que allá les muestran, porque todo queda grabado, ¿verdad? Las consecuencias de nuestras acciones en las determinaciones de otras personas, es decir, por nuestras acciones o por nuestras omisiones, lo que otras personas hicieron con ello, ¿verdad? Recordamos perfectamente lo que otros nos han hecho, ¿sí? Pero tenemos amnesia ante lo que nosotros le hemos hecho a otras personas y allá no los van a recordar. Y es cuando tomamos las decisiones de consagrar una vida de servicio a esas personas a las que le hicimos daño, consciente o inconscientemente le hicimos daño. Entonces, por eso tan importante que es el consejo que nos da el espíritu, San Agustín en el libro de los espíritus, nos da un consejo que es que todos los días hagamos un recorderis de nuestras acciones en el día y evaluemos si nos comportamos con justicia en todos los intercambios que tuvimos con nuestros hermanos, ¿sí? Para que al día siguiente no volver a cometer ese mismo tipo de injusticia. Entonces, si dejamos pasar el día sin hacer esa reflexión, ese día o cada día es una hoja en el capítulo del libro de nuestras vidas. Abel. Y va a ser ya te voy a dar la palabra, Patricia, y va a ser la oportunidad para no dejar acumular esa reforma íntima que tenemos que hacer, ¿ya? Y no tenernos que enterar después, cuando estemos desencarnados allá con nuestros guías, que nos digan todas las consecuencias que tuvieron nuestras acciones. Dale, Patricia. Buenas tardes. Era para preguntarle al señor Bernier y a ti que también hablaste de esos dos libros que la referencia a la que se terminaba la charla, si ustedes los tienen allá en Barranquilla, y el libro del cual hiciste referencia de los dos personajes que reencarnaron como siameses, si ustedes los tienen allá en Barranquilla. Bueno, el libro que mencioné al final, del perdón, es un libro físico, lo conseguí en la Librería Nacional y bueno, ahí les dejo el dato en la bibliografía. No es un libro costoso, 20.000 pesos, así que no es, y es muy práctico. Lo interesante de estos temas es hacerlos prácticos, no quedarnos solamente en el tema a nivel de conceptos, sino de practicidad. Y el otro que mencioné fue el de Juana de Ángeles, y bueno, sí, tengo el PDF y no sé si con Abel podamos hacer algo para distribuirlo, no sé. Listo, me recuerdas, Patricia, para yo mandarte el PDF. Y el de Parias en Redención, pues también se puede conseguir en PDF. Parias en Redención es del espíritu de Víctor Hugo, el Víctor Hugo como espíritu, ¿no? A través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Y bueno, también tenemos la descripción que nos hizo Johanna en la cuenta de YouTube Programa Radial Barranquilla Espiritual. También se puede conseguir por PDF también. Listo. Ahí me recuerdas y te lo comparto. ¿Ok? Bueno, Toño, entonces si quieres, pues hacemos la oración de cierre, por favor. Sí, creo que escuché otra voz. Listo. Bueno, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad brindada, agradecer a ustedes por su participación y buena energía. Es momento de pedir fuertemente a nuestros espíritus guías nos iluminen e indiquen el camino correcto. Estamos en un momento complicado de pandemia, de mucha fragilidad. Lamentablemente, muchos hemos perdido seres queridos o tienen familia, amigos y conocidos con que no han conocido. Es precisamente hoy más que nunca importante pedir a nuestros guías espirituales nos abran la posibilidad de perdón. No dejemos abiertas heridas que mañana no podremos o no será tan sencillo cerrar por la ausencia, sea nuestra o de ese aparente adversario. Perdonemos y también procuremos que nos perdonen. Así sea.